En esta lección nos toca hablar de culturas. Ahora hay un sinnúmero de culturas en todo el mundo. En los países donde yo he tenido el privilegio de trabajar, siempre han habido aún ahí culturas. Como vamos a ver un poco más luego en la lección, hasta hay culturas y subculturas dentro de una misma iglesia. Pero la pregunta clave aquí es, ¿cómo es posible que el Evangelio pueda llegar a toda cultura que tenga este mundo? Aquí tengo una galleta muy bonita, muy linda, una taza de café. En ciertos países de este mundo, una taza de café y una galleta, pues es un momento en el día cuando uno para y toma unos 5 minutos o 10 minutos entre su tarea de trabajo, y ahí tiene su galleta, tiene su café. Después de unos 5 o 10 minutos, todo el mundo vuelve a su trabajo. Eso es en algunos países. En otros países, tomando un café y una galleta durante el trabajo sería ni siquiera algo que se pensarían hacer. Más bien sería tal vez, bueno, estuve con mi esposa no hace mucho en Inglaterra visitando parte de la familia de ella. Y allí pues todo el mundo es té, todos toman el té. Y eso me hace recordar de mis años en Uruguay como joven. Allí era el té y ya sabes, el mate. Culturas, tantas distintas culturas, tantas distintas formas de expresión. Y aquí tenemos el Evangelio, que clara la Biblia es en decirnos que el Evangelio es para toda cultura, para toda nación, para todo hombre, para toda mujer. ¿Y cuál es el reto nuestro? Pues de tomar el Evangelio, de tomar ese mensaje de las buenas nuevas de Cristo y traspasar las barreras culturales y hacer llegar las verdades de ese Evangelio a las personas a quienes estamos predicando. Esto vemos vez tras vez en el libro de Hechos. Cuando los apóstoles, los discípulos, fueron de su lugar de Jerusalén o de Antioquía o de donde fuera y traspasaron las barreras culturales con el mensaje del Evangelio. Sabes, tengo un amigo, vamos a ir a visitarle, un amigo que he tenido por muchos años. Vamos a la oficina de él en su iglesia y vamos a hablar precisamente de este tema, la cultura dentro de nuestras iglesias. Vamos. Gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias, hermano. Hoy día tenemos que hablar de cultura. ¿Qué te parece? Pues me gusta. Ahora. Todos tenemos una cultura y cada persona tiene cultura diferente. Y sí. Dentro de cada cultura hay subculturas. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Yo recibí el Evangelio dentro de mi cultura. ¿Es posible que yo pueda llevar el Evangelio a otra cultura? No solamente es posible, es un mandamiento de Jesucristo que dijo ir por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda persona, sí, o toda criatura. Pero sí, es imprescindible, tenemos que hacerlo y es posible. Dios no nos manda a hacer algo imposible. ¿Y cómo podemos hacer ese contacto? ¿Cómo podemos, si yo estoy aquí en mi cultura, estoy tratando de pasar a otra cultura, cuáles serían algunas herramientas que nos podrías dar para ayudarnos a hacer ese traspaso de cultura y todavía hacer llegar el Evangelio en toda su plenitud? Bueno, en primer lugar, hay que presentar el Evangelio en una manera entendible. Comenzando con el idioma. Aprender su idioma. El idioma. Amén. Cuando yo fui a España tenía que aprender español con acento castellano. Y lo hiciste. Porque ahí no aceptan un acento mexicano, así hermano. Así si hablo como mexicano, pues lo siento, pero entiende. Sí. Porque es una subcultura y la gente ahí piensa de cierta forma. Aquí en nuestra iglesia los jóvenes piensan diferente que la gente mayor. Y hay que llegar a ellos según su cultura. Uh-huh. Aunque en este caso sería, como dijiste antes, una subcultura. Subcultura.
Entonces, hay que hablar su idioma. En segundo lugar, hay que hablar su cultura, hacer contacto, conectarse con su cultura de alguna forma. Me estabas contando algo un poco chistoso de un evento que te pasó en Portugal, me parece. Estuve predicando en Portugal. Estuve pensando que predicaba en inglés y mi traductor era un portugués que había vivido en Norteamérica y hablaba inglés perfectamente. Entonces me estaba traduciendo al portugués. Y yo dije, estoy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Tac, tac. Yo lo siento que no hablo su idioma, tac, tac, pero sé 3 palabras de su idioma, tac, tac. La primera palabra es aleluya. Toda la iglesia sonría. Sonrisas, claro. Y la segunda palabra es amén. Ya comenzaban a reírse un poco. Claro. Y la tercera palabra es Coca-Cola. ¿Y? Nada. La gente... ¿Qué pasó? Nada. Y yo dije, ¿qué pasa? Mi traductor se partía de risa. Dijo, aquí en Portugal no tenemos Coca-Cola todavía. No me digas. Sí, yo sentí avergonzado en una manera, pero los dos nos reímos mucho por eso. Pero la idea es que hay que conectarse de alguna forma con la cultura. Porque, Pablo, por ejemplo, cuando fue a los griegos, habló de un Dios desconocido para conectarse con su iglesia, con su cultura, y siguió hablando de ese Dios y presentó el Evangelio en una manera cultural. Hasta que la gente ahí dijo, tenemos que hablar más contigo. Exactamente. Porque les interesó, porque habló a su nivel, pero el Evangelio en toda su plenitud. Exactamente. Y eso creo, Daniel, que es lo más importante. Que no podemos diluir el Evangelio. Tenemos que presentarlo tal como es, pero también de una forma entendible. Y no hace falta diluir. No. No hace falta, es empeorar el Evangelio. El Evangelio es poderoso. El Evangelio cambia las vidas de la gente. El Evangelio puro transforma las vidas. Entonces, cuidado, ya vas a comenzar a predicar. Estoy predicando. La verdad es que yo lo creo con todo mi corazón y por eso sigo dedicando mi vida a este fin. Sí. Porque yo creo que el Evangelio transforma las vidas. Amén. Yo creo que con eso podemos terminar esta parte. Gracias al pastor Dan o Daniel, ahora sabemos un poco más de lo que son estos desafíos, digamos, dentro de la iglesia misma. Porque dentro de la iglesia tenemos las culturas. Hablemos un poquito sobre uno de los temas que trató el pastor. Él habló de la subcultura de la juventud y la subcultura, digamos, de los de mayor edad. Ahora, recuerde, es el mismo evangelio. No, nada ha cambiado. No estamos hablando de galletas y café o de tortitas y té. No estamos hablando de esas diferencias como tal, porque dentro de la cultura evangélica, dentro de la cultura cristiana, dentro de esa cultura que nos llevará a los cielos, no hay cómo hacer diferencias. No podemos tener diferencias. Todos somos salvados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados son limpiados. Nuestros corazones son lavados. En esto, y escúcheme bien, en esto no podemos cambiar el mensaje. El pastor Dan dijo eso. Hay ciertas cosas en este mundo que podemos cambiar y todo está bien. Té por café, tortitas por las galletitas. Está bien. Todo sigue lo mismo porque es bebida, es comida. La cosa sigue igual, solo es lo que estamos viendo que es diferente. Lo mismo dentro de nuestras iglesias, lo mismo en traspasar estas divisiones culturales, sean dentro de las iglesias o fuera. No podemos cambiar el mensaje. Para atraer a la juventud no podemos permitir que haya un ambiente sexual, por ejemplo, diciendo, bueno, todo el mundo lo hace, así que aquí para atraer a los jóvenes lo tenemos que hacer. No. Porque la Biblia nos dice claramente que eso es un pecado y eso es todo. No importa la cultura, eso es pecado. Y en esto no podemos, como usé la palabra con el hermano Daniel, no podemos diluirlo. Sí, las culturas son distintas y eso nos da pues un arco iris de culturas en este mundo que realmente da color. Un color de gusto a todo lo que somos.
Pero recuerde, en cuanto a la cultura celestial, hay una sola, y eso es Cristo Jesús, nuestro Salvador, muerto y resucitado al tercer día.